Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el mandato divino a través del consejo sabio. Generalmente Dios nos habla por su palabra revelada y escrita. La Biblia nos muestra la gran voluntad de Dios para nuestra vida, que no es otra cosa que conocer su salvación para después seguir sus caminos o estilo de vida en santidad y en servicio a su causa, hasta el día en que Él nos llame a su presencia eterna. Pero de forma ocasional, Dios puede usar otros medios providenciales para ayudarnos a tomar decisiones puntuales. El Señor puede servirse de los acontecimientos, abriendo o cerrando puertas, para hacer que tomemos una u otra dirección sobre algún aspecto complejo de nuestra vida. O puede llevar a personas sabias a que nos aconsejen en la gestión de determinados asuntos o en la toma de decisiones difíciles, aplicando la luz, el discernimiento y la experiencia que ellas mismas han recibido de parte de Dios. Moisés recibió el consejo sabio de Dios para un determinado aspecto de su ministerio a través de su suegro Jetro. Hablemos de Jetro, el instrumento del consejo sabio. En su vida de antes de conocer a Dios, Jetro era incapaz de dar un consejo sabio, porque Jetro era sacerdote pagano de Madián, en donde se adoraba al dios Baal Peor. Nos dice Éxodo 18:1 que Jetro, sacerdote de Madián. Y en Números 25, 3, 16 al 18 se nos dice, acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, diciendo, hostigad a los madianitas, por cuanto os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Estos dos textos que hemos leído, el primero menciona a Jetro como sacerdote de Madián y el segundo menciona a Baal Peor como la divinidad madianita adorada por Jetro, a la cual servía además como sacerdote, la divinidad que también todo el pueblo madianita tenía como su divinidad principal. Baal Peor era una divinidad necia, con un culto igualmente necio. Era la versión de Baal madianita, por el nombre del monte Peor, de ahí Baal Peor, y era considerado el señor de los excrementos, o, en otras palabras, el señor de la caca, así como suena. Nos dice la Biblia textual en 1 de Reyes 18:27 que Elías comenzó a burlarse de los sacerdotes de Baal. Gritad, Baal es Dios, pero quizás esté meditando o fue a hacer sus necesidades, o esté de viaje, o esté dormido, o haya que despertarlo. Esta referencia del profeta Elías a las necesidades del dios Baal tiene que ver con este concepto particular tan absurdo y necio de Baal Peor como señor de la caca, señor de los excrementos. Este Baal eh, particular, esta divinidad local madianita, estaba asociada a los intestinos y a las funciones corporales como las flatulencias y la defecación. De ahí que se le adorase mediante flatulencias y defecaciones en la boca de un ídolo del dios, como ofrenda para aplacar o sanar los problemas digestivos e intestinales. Tal como suena, amigos y hermanos, a Baal Peor se le adoraba haciendo caca en la boca de un ídolo o eh, echando flatulencias en la boca de un ídolo. Así de necia es la idolatría, tanto en la antigüedad como ahora. Hoy se hacen otras cosas absurdas y necias en el culto a los ídolos
y en la antigüedad, pues cosas tan ridículas como estas. En el culto a este ídolo, que era instigado por los demonios, como cualquier culto a un ídolo, se ofrecían sacrificios de niños. En el Salmo 106, versículo 28 y 36 al 38, se dice: se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos y sirvieron a sus ídolos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Por tanto, no solamente se adoraba a Baal Peor con acciones que tenían que ver con las deposiciones, con las flatulencias, sino también se le adoraba de una forma tan horrorosa, tan abominable, como era el sacrificio humano. El desconocimiento de Dios es necedad. Antes, en la antigüedad y ahora. El desconocimiento de Dios lleva a la necedad y a la idolatría. Y la idolatría lleva a la impiedad abominable, a la maldad extrema. Dice el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Este texto es muy interesante porque relaciona la negación de Dios con la maldad. Aquellos que niegan a Dios se ven inmersos después en la maldad extrema. Y Jetro era un sacerdote del dios Baal Peor, por tanto un sacerdote de la necedad, un sacerdote que al estar involucrado con todas formas absurdas y ridículas de entender a los dioses y a las formas de adorarles, no podía tener ni una pizca de sabiduría para sí ni tampoco para nadie. Pero Jetro tuvo el privilegio de conocer al verdadero Dios por Moisés, y con ello su vida cambió. Quienes conocen al verdadero Dios experimentarán un cambio en su vida, un cambio tremendo, un cambio radical. Esto le sucedió a Jetro. Moisés aprovechó su parentesco con Jetro para acercarse a él. Nos dice Génesis 23, 2 y 25, 1 al 2, que murió Sara en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Súa. Y en Éxodo 2:15 se dice que Faraón procuró matar a Moisés, pero huyó y habitó en la tierra de Madián. De estos dos textos se desprende que Madián era un hijo de Abraham, del cual vinieron los madianitas. Por tanto, cuando Moisés se dirigió a los madianitas, se dirigió a un pueblo de parentesco cercano a través de Abraham. Así pues, cuando Moisés se acercó a Jetro, se acercó a un pariente, a un pariente. Los creyentes deben aprovechar los parentescos para hablar del Señor con aquellos que son su familia. En el Nuevo Testamento Jesús se lo dijo al ex endemoniado gadareno: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Moisés habló de Dios, por tanto, a Jetro, y le habló de sus grandes obras, de las grandes obras de Dios. En Éxodo 18, 1 y 5 al 7, se nos dice que oyó Jetro, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos. Y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Así pues,
Moisés estableció una relación de afecto con Jetro, su pariente, y de esta relación pues vendría pues no solamente que Moisés se casaría con una hija de Jetro, sino también que le hablaría del Señor y que Jetro pues oiría no solamente las maravillas del Dios vivo y verdadero, sino también de las obras de ese Dios vivo y verdadero. Jetro llegó a reconocer la salvación que Dios había obrado en su pueblo Israel y bendijo a Dios por ello. Nos dice Éxodo 18, 9 al 10, que se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Así pues, Jetro llegó a conocer a Dios y le adoró como Dios, y lo hizo además en comunión con Moisés y con los ancianos de Israel. Éxodo 18, 11 al 12. Dijo Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Así pues, Jetro no solo conoció a Dios, sino que le adoró juntamente con Moisés, Aarón y el resto del pueblo de Israel. Y Moisés recibió de Jetro un consejo, mandato sabio de parte de Dios. Jetro dio un consejo sabio a Moisés para mejorar la gestión del gobierno y del juicio en Israel. El buen consejo de Dios siempre comporta una crítica constructiva. Siempre que Dios nos da un consejo, una exhortación, una amonestación, de alguna manera critica nuestra forma de vida de forma constructiva y nos dice que algo en ella no está bien y que debemos de seguir otra línea, otro camino para que las cosas mejoren. Nos dice Éxodo 18, 17 al 18, que el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Siempre la palabra de Dios, antes de enseñarnos el bien, la senda de luz y de justicia, nos habla de la nuestra y nos dice: no está bien lo que haces. La palabra de Dios reprende, corrige, instruye, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así pues, Jetro le dijo a Moisés: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Así pues, Jetro dio un consejo sabio a Moisés, un consejo que criticaba su proceder, pero no solamente criticaba lo malo, lo negativo, sino que advertía de que este proceder erróneo también tenía unas consecuencias negativas en Moisés y en el pueblo. Desfallecerás tú y el pueblo que está contigo. Así pues, el sabio consejo arroja luz sobre las tinieblas, siempre, 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 de alguna manera, nos reprocha, nos reprende, nos critica, con amor, pero siempre tiene un aspecto de reprensión. El sabio consejo sobre la voluntad particular de nuestra vida se da y se recibe cuando estamos
en Dios y en su palabra. Si una persona no vive en la voluntad general de Dios, nunca podrá entender la voluntad particular de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios general es que la salvación es en Cristo y solo en Cristo, para todo aquel que cree en Cristo. Esto es voluntad general de Dios. Quien no entiende esto, pues no entenderá en un momento dado de la vida si tiene que hacer una cosa concreta. Alguien, por ejemplo, se preguntará, ¿debo yo de confiar en tal o cual persona que no sea Cristo Jesús? Quien entiende la voluntad general, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo Cristo, entenderá, llegado el momento, que no puede dar culto a nadie, porque si solo Cristo es el Salvador, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no debe de tener en su vida a nadie más que a Cristo. Por tanto, el entendimiento de la voluntad particular es consecuencia de estar en la voluntad general. Si uno entiende que no hay que matar nunca, voluntad general, entenderá que en un momento dado no tiene que matar a Juan o a María. Si no tengo que matar nunca, voluntad general, no tengo que matar a Juan ni a María, voluntad particular, un asunto concreto. Quien entiende la voluntad general, entiende la particular, porque la particular es la aplicación de la general. Pero es que además, si Dios quiere hablarnos en la voluntad suya general, pues acudimos a la Biblia. Y en la voluntad particular, además de la Biblia, Dios puede indicarnos lo que quiere para nosotros por otros medios. Puede usar la providencia que nos abre o cierra puertas, la providencia a través de los acontecimientos, de los cuales, dice Dios, ¿quién será el que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Por tanto, si algo sucede en nuestra vida, es que Dios nos está diciendo algo. Por tanto, a través de la providencia, Dios nos habla, nos dice, nos indica si algo está bien o está mal. Pero es que además Dios puede usar otro medio para darnos un consejo sabio, y es a través de una persona que Él usa como instrumento para ello. En Éxodo 18, 19 al 20, se dice, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo, le dice Jetro a Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Por tanto, Dios le estaba dando un consejo a Moisés a través de Jetro. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El sabio consejo de Jetro es en el nombre de Dios. El sabio consejo, por tanto, es recibido en el nombre de Dios. Si se da en el nombre de Dios, se debe recibir en el nombre de Dios. Se acata desde la fe, la verdad y la piedad. Éxodo 18, 21 al 22. Escoge tú de entre todo el pueblo, le dice Jetro a Moisés, varones de virtud, temerosos de Dios y de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. El asunto del que trata el consejo de Jetro tiene que ver con la gestión del gobierno, una gestión en la que aquellos que han sido llamados a ser líderes, a ser jefes, a ser pastores, a ser autoridades, pues deben de realizar su trabajo
con colaboradores, con personas que juntamente con ellos lleven los asuntos, con colegas, no en el sentido de la palabra que se usa en el mundo, sino en el sentido de aquellos que forman parte de un mismo colegio. De ahí viene la palabra colegas. Por tanto, el ministerio debe ser llevado en conjunto con otras personas sabias que nos ayuden a gestionar las situaciones normales, cotidianas, y también de esta manera puede haber tiempo para las difíciles. Moisés siguió el consejo de Jetro, obedeciendo con ello a Dios, obedeciendo el mandato providencial de Dios. Moisés entendió que Dios da mandatos a través de los consejos prudentes de personas como Jetro, que él ha capacitado y convertido en instrumentos de sabiduría para ayudarnos a gestionar la vida, para ayudarnos a tomar decisiones en momentos difíciles. Éxodo 18, 23 al 24. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Así pues, Moisés tuvo fe para entender que debía recibir el consejo de Jetro y obedecerlo como un consejo de parte de Dios. Éxodo 18, 24 al 26 nos dice que escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Por tanto, Moisés siguió el consejo de Jetro en el nombre de Dios y lo puso en práctica en el nombre de Dios. El sabio será más sabio, porque el sabio recibe el consejo. Nos dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y eso hizo Moisés. El consejo sabio une fraternalmente a las personas en el tiempo. El consejo sabio unió a Moisés y Jetro. A pesar de las circunstancias adversas, Moisés y su suegro estuvieron tiempo juntos y solo se separaron temporalmente un breve tiempo, y sus descendientes se unieron finalmente cuando ya el pueblo de Dios formó una gran nación. Los descendientes de Jetro, pues la parte de los descendientes de Jetro familiar tenía siempre una buena relación con el pueblo de Israel. Nos dice Éxodo 18, 27, que despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Eso fue durante un tiempo, pero en Jueces 1:16 se nos dice que los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá al desierto de Judá y habitaron con todo el pueblo. Por tanto, una separación temporal y una unión en el tiempo que fue muy buena para ambos, para los descendientes de Moisés, el pueblo de Israel, y también para los descendientes del suegro de Moisés, Jetro. En definitiva, el buen consejo, la sabiduría, une a las personas. Hemos hablado, estimados hermanos y amigos, del mandato divino a través del consejo sabio. Hemos visto que Jetro pasó de la necedad de los ídolos al conocimiento y sabiduría del Dios vivo y verdadero. Jetro era sacerdote de Madián y como tal daba un culto necio a un Dios ridículo llamado el Señor de los excrementos, adorado tan absurda e inmundamente como su propio nombre. Jetro llegó a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Moisés, a través de él, y reconoció la redención de Dios sobre Israel y le dio culto adquiriendo la sabiduría de lo alto. Desde esa sabiduría, Moisés recibió un consejo mandato a través de Jetro.
un consejo mandato de Dios. Jetro, en el nombre de Dios, dio un consejo a Moisés, un consejo sabio, para la mejora de la gestión del gobierno y del juicio en Israel, y que Moisés siguió con humildad, con fe y con piedad. Moisés entendió que Dios revela su voluntad por su palabra y por el consejo prudente de aquellos a los que él dota de la sabiduría celestial. En Job 33, 14 al 17, se nos dice que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender la voluntad de Dios, primeramente por su palabra, que nos habla del propósito, del gran propósito redentor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero que también podamos entender la voluntad particular de Dios para aquellos asuntos de nuestra vida, como el trabajo, como la casa, como el coche, como las relaciones eh, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, todo ese tipo de cuestiones de la vida, que podamos gestionarla con sabiduría, siguiendo no solo la enseñanza de la Biblia, sino también el consejo que Dios nos pueda dar a través de su providencia o a través de buenos consejos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, en tu nombre hemos estudiado tu palabra y bajo tu dirección hemos considerado sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque por tu palabra nos muestras el camino de salvación y nos muestras también la sabiduría necesaria para actuar en momentos concretos y puntuales de nuestra vida. Bendito seas, porque nunca nos dejas sin guía, sin dirección. De una manera o de otra nos ayudas. Gracias por los buenos consejos que podemos recibir de personas sabias que están en ti, que tienen tu luz, que tienen tu sabiduría y que tú puedes usar para enseñarnos, para guiarnos. Bendito seas por ello. Gracias también por la salud que sigues dándonos a nosotros y a nuestros seres queridos, por los cuidados, por la provisión, por tantas cosas que haces por nosotros. Bendito seas, Señor. Guárdanos del mal y del maligno. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.